Vamos a continuar hablando acerca del bendito Espíritu Santo de Dios. En la clase anterior habíamos hablado acerca de que el Espíritu de Dios es una persona, no lo olvidemos eso jamás. En esta ocasión, quiero hablar de un versículo muy especial. Yo creo que por muchos mal entendido, lo fue mal entendido por mí durante mucho tiempo, y no sé por cuántos creyentes. Y en esta ocasión, quiero hacer un estudio exhaustivo acerca de Romanos capítulo 8 y versículo 26. Es un versículo favorito de muchos, es un versículo favorito mío, pero que lamentablemente no lo entendemos a capacidad, en toda la grandeza de lo que describe el Espíritu Santo acerca de esta porción de las Escrituras. Permítame leer 8:26 de Romanos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Realmente no sé lo que ustedes entienden por la palabra debilidad. Gracias a Dios por la ayuda del diccionario Strong de la Biblia. Viendo en este diccionario el significado de la palabra debilidad, en realidad significa enfermedad. Y es una palabra muy genérica, esta palabra debilidad, que significa enfermedad, porque simplemente abraza toda clase de enfermedades. Por ejemplo, si una persona está con gripe, le decimos que está enferma, ¿verdad? Y si una persona padece un cáncer terminal, también le decimos que está enferma. Entonces, esta palabra debilidad que aparece en nuestras Biblias, solamente en la King James aparece como palabra enfermedad. Abarca toda clase de enfermedades, las cuales fueron sanadas por Cristo Jesús. Y en muchas porciones de las Escrituras aparece la palabra enfermedad, aparece la palabra debilidad, pero hay unas palabras específicas que caben dentro de esta palabra muy genérica, debilidad. Y quiero comenzar con una palabra que encontramos en las Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 23. Leemos algo que muchos hemos leído, Mateo 4, 23. La Biblia nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchas veces en estos versículos de sanidad, llamémoslos así, van a ir unidas estas dos palabras: enfermedades, dolencias, debilidades. Pero específicamente en este versículo, donde aparece la palabra debilidad o dolencia, nosotros encontramos una palabra muy especial, y es la palabra nosas. Nosas en el griego. Y esta palabra está describiendo una condición terminal, para la cual no hay una cura natural. Por ejemplo, hay muchas formas de cáncer terminal, que no hay una cura natural para estas enfermedades. Otro ejemplo es el SIDA. ¿Hay alguna inyección, alguna medicina, alguna pastilla, alguna cosa que pueda realmente sanar esta enfermedad? En realidad no la hay. Sin la intervención del poder de Dios, sin la intervención del Señor Jesucristo, sin la intervención del Espíritu Santo de Dios, es una persona que está destinada a morir, porque tiene una enfermedad terminal. Ahora, otra categoría de enfermedades que encontramos en las Escrituras, la segunda categoría podríamos decir, y viene bajo la palabra malaquia en griego, y encontramos en Mateo 4:23 mismo. Y esto describe una enfermedad en la cual afecta los músculos o los nervios de una persona. Por ejemplo, una persona que está postrada. Si vemos en este tiempo una persona en una silla de ruedas, es una persona que tiene este tipo de enfermedad terminal. O están afectadas sus huesos o están afectados sus nervios. Entonces, es una persona que se encuentra en un estado totalmente de debilidad. Sigue viviendo, está con vida, pero no puede moverse. No puede trasladarse por sí misma. No puede ir de un punto A a un punto B.
a no ser que tenga una ayuda exterior. Aparece una tercera categoría de enfermedades sanadas por Cristo Jesús y que Él sigue sanando. Y en el griego aparece bajo el nombre de la palabra kakos, y describe a una persona gravemente atormentada por demonios. Son personas mentalmente confundidas o gente oprimida. Hay una cuarta categoría de enfermedades, y es interesante la manera de operar de esta enfermedad. En Marcos 5:29, la Biblia la llama azote. Y también esta palabra significa plaga. Y en el griego viene bajo el nombre de mástigos. El ejemplo más claro que vemos de esta enfermedad en los 4 evangelios es aquella mujer que tenía aquel flujo de sangre. Y la Biblia nos narra de una manera detallada. Dice que esta mujer había estado sufriendo durante 12 años de este azote, de esta plaga, que había gastado literalmente todos sus bienes, todo su dinero en otros médicos, pero que nunca en realidad recibió ningún alivio o sanidad para su enfermedad. Pero que cuando oyó de Cristo Jesús, la Biblia nos narra que se acercó por la parte de atrás, se metió de entre la gente y tocó el borde del manto del Señor Jesucristo. Y la Biblia es muy elocuente, el Espíritu de Dios es muy elocuente. Dice que ese instante su fuente se secó. Cuando el Señor Jesucristo regresa para ver quién le había tocado y se topa con esta mujer que había recibido aquella sanidad, le dice: hija, tu fe te ha sanado, eres libre de este azote, eres libre de esta plaga. Pero atrás de esta descripción del Evangelio acerca de esta mujer, esta es una palabra muy especial y vale la pena analizar de dónde proviene esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? Ahora, esta palabra describe una tortura romana. Cuando un preso de las cárceles de los romanos era llevado hacia a una torre de flagelo, a un poste de flagelo, donde le amarraban las manos a este hombre, a esta persona, le amarraban las manos y comenzaban a azotarle. Le azotaban a esta persona, era golpeado una y otra vez, hasta el punto de llevarle al borde de la muerte. Cuando ya le veían en esa condición, le desataban, le llevaban de regreso a su celda. Esperaban un tiempo hasta que se recupere esta persona. Cuando ya se sentía más o menos bien, nuevamente era flagelada, llevada a ese poste de flagelo. La azotaban nuevamente, le golpeaban, le azotaban y le azotaban. Cuando ya le veían que estaba al borde de morir, le desataban y le llevaban nuevamente a su celda para que se recupere otra vez. Y esto se repetía vez tras vez. Esto es lo que significa esta palabra mástigos, una plaga, un azote. Y esto es lo que estaba padeciendo esta mujer. Ahora, en nuestros tiempos, ¿cómo podemos ver la manifestación de esta enfermedad? Podemos hablar acerca de hipertensión, la presión alta de la sangre. Aparece y desaparece en los pacientes de estas enfermedades. También podemos estar hablando de migrañas. ¿Qué es una migraña? Un dolor intenso de la cabeza en las personas que padecen estos dolores de cabeza. De pronto quedan sanas por un tiempo, se alivian por un tiempo, nuevamente vuelve esta enfermedad, vuelve este azote, vuelve esta plaga. Entonces es una palabra a la que hay que ponerle cierta atención, porque opera de una manera realmente que está azotando a una persona. Le está realmente martirizando a esta persona cuando aparece esa enfermedad. Y como quinta categoría de enfermedades sanadas por el Señor Jesucristo, encontramos la palabra arrostros. Esta palabra describe una persona que está en estado, su vida está pendiendo entre la vida y entre la muerte. Nosotros podríamos llamar en este tiempo una persona en estado de coma. Es un estado comatoso. Y nosotros vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 18, el Señor dice una cosa interesante acerca de esta
de este versículo y relacionada con esta palabra arrostros, que es donde aparece esta palabra. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y conforme al significado de esta palabra arrostros, no necesariamente significa que cuando los creyentes, los santos, pongan las manos sobre alguna persona que está padeciendo este arrostros, va a sanar inmediatamente, sino que va a necesitar de que la oración vuelva nuevamente sobre esa persona, de que los santos sigan insistiendo en oración, imponiendo las manos sobre estas personas, y esa persona, al paso de un tiempo, realmente va a quedar libre de esa enfermedad. Esto dándonos a entender al Señor de que realmente en el poder, hay poder que ha dado el Señor a sus santos, a sus hijos, a los que creen en esta porción de las Escrituras. Entonces, todas estas 5 variedades de enfermedades, nasas, una condición terminal para la cual no hay una cura natural, malaquia, una enfermedad debilitante para una condición realmente paralizante en una persona, cacos, una persona mentalmente confundida, una persona que está oprimida, mástigos, una persona que tiene una aflicción que la golpea vez tras vez y tras vez, arrostros, una persona críticamente enferma y en estado de coma. Todas estas 5 variedades de personas caben en la primera palabra que nosotros habíamos visto. Todas estas 5 enfermedades. Ahora, podrían preguntarme ustedes, hermano Juan, ¿qué tiene que ver estas 5 categorías de enfermedades con Romanos? ¿Qué tienen que ver con Romanos 8:26? Simplemente todas estas enfermedades caben dentro de las palabras debilidades o enfermedades. Pero al leer el versículo y antes de llegar a la palabra debilidad, miren lo interesante de esto. El Espíritu nos ayuda en nuestra enfermedad, en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda a cada uno de nosotros en nuestra debilidad. De cómo tenemos que pedir, cómo conviene, realmente no lo sabemos. En otras palabras, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, somos un caso terminal. Somos un caso realmente perdido, en otras palabras. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para saber la persona que está delante de nosotros y nos está pidiendo una oración por sanidad. Lamento decir lo que voy a decir. Yo provengo de una iglesia pentecostal a la cual fui por mucho tiempo. Y cuando alguien venía a pedir oración, venía la persona señalada, ponía las manos sobre esa persona y comenzaba a gritar en el nombre de Jesús. Reprendía demonios de toda clase, reprendía de enfermedades de toda clase. Pero lamentablemente no pasaba nada. No sé en cuántas congregaciones pasó eso. Pero lo que quiero decir, que yo pasé por ese proceso, sin nunca en realidad recibir algo positivo de parte de los cielos. Y la persona se iba en la misma condición, no pasó realmente nada con esa persona, porque simplemente jamás entendimos el significado de Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Bendito Dios. El Señor Jesucristo dice que nos va a enviar un ayudador, un paracletos. Pero ¿cuánta atención le hemos puesto al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo hemos recibido la ayuda del Espíritu Santo de Dios cuando se trata de sanidad de una persona? ¿Le hemos tomado en cuenta al Espíritu Santo de Dios realmente cuando invocamos el nombre de Cristo Jesús? Invocar el nombre de Jesús por sí mismo en realidad no hay ningún poder si no va con el socorro, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Alguien decía, hablando sobre esto, si yo invoco el nombre de Jesús, y con mucho respeto con lo que voy a hablar en este instante, tal vez en alguna ciudad de México, qué sé yo, si yo digo Jesús, unas 50 personas van a regresar a ver cuando digo ese nombre Jesús. En otras palabras, por sí mismo el nombre Jesús no conlleva ningún poder. Pero cuando este nombre es invocado, Cristo Jesús es invocado bajo la dirección del Espíritu Santo, otras cosas suceden. Ahí realmente hay sanidades. Ahí realmente los montes se tumban hacia el mar, se caen hacia el mar, cuando viene con el socorro, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ahora,
He hablado acerca de la palabra ayuda. La palabra ayuda es una palabra bien sencilla, pero increíblemente, hermanos, en el griego, esta palabra está formada de 3 palabras. El Espíritu de Dios no halló la palabra adecuada para revelar esta palabra ayuda en el griego. Y tuvo que tomar 3 palabras y crear una nueva palabra para que a nosotros en nuestro idioma nos llegue con esta palabra sencilla, ayuda. Y esta palabra, ayuda, que nosotros vemos en el griego, si a alguien le interesa, puede consultar en la concordancia en Strong's, es la palabra número 4878. Es una palabra un poquito larga y sonaría así: Sunanti lambanomai, sunambi lantanomai. Y está compuesta, como dije, de 3 palabras. La primera palabra de la que está compuesta esa palabra un poquito larga es la palabra sun. Y esto es lo que llamaríamos asociación y cooperación. Siempre describe lo que usted haría en asociación con alguien más. Nunca describe a alguien que haría algo por usted. Esta palabra está relacionada con asociarnos con alguien. Para tener entendimiento de esta palabra, sun aparece en 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 1. Dice que somos colaboradores de Dios, colaboradores de Cristo Jesús, colaboradores. Estamos colaborando con el Señor. O sea, estamos asociados con el Señor. Eso es lo que da a entender esta palabra y lo que da a entender el apóstol Pablo con esta palabra sun. En Romanos 8:26, que el Espíritu Santo no hace nada de forma independiente por nosotros, pero que es una ayuda que experimentamos cuando estamos cooperando con Él, con el Espíritu Santo. Luego la palabra del medio, la segunda palabra, podríamos llamar así, es la palabra anti. Y no necesita mucha explicación. Esta palabra la escuchamos en estos últimos tiempos de una manera tan continua. Hemos escuchado la palabra anticristo, ¿verdad? ¿Y qué significa esta palabra anti? Estar en contra. Estar en contra. Esta palabra describe a alguien que está en contra de la sociedad, es una amenaza, está en contra de todo, conlleva la idea de peligro, de riesgo. Si no se le pone a esta persona tras de las rejas o una camisa de fuerza, probablemente va a herir a alguien más. Todo esto implica la palabra anti. Luego tenemos la tercera palabra, la palabra lambano, y significa lo tomo o lo recibo. Pero en este contexto es una palabra fuerte, casi una palabra violenta. No es solo tomar algo fácilmente, pero agarrar y tomarlo o arrebatarlo para ti. Bueno, hermanos, antes de continuar, si quieren dejar un comentario en la caja de comentarios, pueden hacerlo. Me gustaría oír los comentarios acerca de lo que están oyendo. Y si les agrada realmente, ustedes pueden compartir este mensaje. Yo creo que van a bendecir a muchísimas personas, va a abrir el entendimiento de muchas personas. Yo les pido que por favor compartan este mensaje. Bendito sea Dios. Ahora, siguiendo con esta palabra lambano, un ejemplo muy sencillo acerca de esta palabra lambano, de tomar algo con violencia. Si un ladrón le ve caminando a una muchacha por la calle, le ve en un lugar solitario, ese ladrón se va a acercar a esa mujer y le va a pedir que le dé su bolso. La mujer lógicamente se va a rehusar de darle su bolso, sus pertenencias. El ladrón le dice: si no me das el bolso, te voy a ranchar. Eso es lo que implica esta palabra lambano. ¿Sí? Bueno, y al describir la actitud del Espíritu Santo con relación con todas estas palabras, miren, en la palabra Sun, en la primera palabra, Sun describe la posición del Espíritu Santo. Él está en camaradería con nosotros, en sociedad, en asociación con nosotros. Esto es lo que describe la palabra Sun. Esa relación del Espíritu Santo de Dios en camaradería con nosotros. Luego la palabra anti describe la actitud del Espíritu Santo. Él está extremadamente decepcionado acerca de algo. Él está furioso y en efecto está tan enojado y está listo para tomar alguna clase de acción contra algo, contra alguien. Esto describe la palabra anti.
Y ahora, al describir la palabra lambano en relación con el Espíritu Santo de Dios, nos está mostrando el deseo del Espíritu Santo. Él está tan molesto, él quiere alcanzar, agarrar y sostener aquella cosa y apoderarse de eso. Él quiere apoderarse de nuestras debilidades. Él está tan enojado con nuestras enfermedades que él quiere hacerse cargo de todas aquellas cosas. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, hermano, cómo hemos estado menospreciando o tal vez sin el conocimiento adecuado de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hemos vivido tantos años sin realmente descubrir, sin darnos cuenta, la ayuda que implica el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Bendito sea Dios. ¿Cuántos fracasos hemos tenido a lo largo de nuestra caminata espiritual? ¿Cuántas veces nos hemos retirado avergonzados al orar por alguien y lamentablemente no ha pasado nada? Tenemos que aprender en estos últimos tiempos a asociarnos con el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Esta lección va a continuar. Y si quieren ustedes ver la primera parte de este video, pues, hermanos queridos, vean esto y ahí van a encontrar el link para ver el primer video acerca del Espíritu Santo de Dios. Gracias y bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.